Hola Horacio. Voy a tratar de ser breve, pero es más fácil para mí, es más espontáneo para mí tratar de contestarte a través de una pequeña filmación. Finalmente aprendí a vaciar la memoria del, de mi celular. Bueno, a ver, hay muchas cosas para contestar, dijiste muchas cosas, eh, pero con la intención de ahorrar tiempo, o sea, de no hacer esto muy largo. Creo que lo más importante que tendría que clarificar es que el humanismo de Gaia no es una propuesta a la par de otras propuestas para el mundo, tampoco es un mapa necesariamente, podría producir un camino para la unificación, pero no es una manera de lograr la unificación global. Es es como un descubrimiento o una revelación de algo que estaba configurado de cierta manera y nunca nos habíamos dado cuenta. O sea que está en otra categoría como discurso, como argumento. No es algo que se pueda comparar en realidad. Está diciendo que todas las maneras cerradas o mediocres o limitadas en las cuales hemos propuesto maneras de comprender el mundo, de ordenar, organizar o formar el mundo, estaban todas basadas en un punto de partida errado. Es un poco como decir, no sé, estar un montón de gente luchando con una mesa para ponerla derecha y siempre se tuerce, siempre tiene una pata que parece estar más larga y la acomodan de esta manera, la acomodan de aquella otra, este, ponen cosas debajo para tratar de nivelarla y de repente alguien hace así, mira abajo de la mesa y se da cuenta que el piso tenía un doble y una pequeña inclinación, o sea, había como una angulación en el piso, que por lo tanto no importa lo que le hicieras a la mesa, al moverla de alguna manera siempre iba a terminar con problemas, porque tenía que ver con el piso, no con la mesa. Así que te das cuenta que es muy difícil de hablar. Me doy cuenta cuando la gente me contesta que es muy difícil de explicarlo. Básicamente, se trata de comprender la importancia, se trata de comprender cómo piensa y cómo está organizada la mentalidad social, o sea, la mentalidad de la especie que, que, que progresa a través de los años, a través de los siglos, basándose en algo que creía entender de cierta manera y luego sobre eso armamos armamos otras cosas o sea, la civilización está armada por educación y las cosas que queremos parten de ciertas cosas. Y por ejemplo, si nosotros somos una tribu que cree que Dios tiene que elegir un cierto número de personas para que tienen que tiene un cupo en el cielo, digamos. Esa tribu seguramente enseñando esta religión de que Dios tiene un cupo para una limitada cantidad de personas en el cielo, se va a convertir en una civilización, en una sociedad que basa parte de ideas como competir, como meritarse, ser uno de los ganadores, y esto hace que, por ejemplo, se generen ideas que luego van a justificar por qué hacemos otras cosas y de la manera que hacemos otras cosas a medida que esa tribu o esa civilización va avanzando. Porque parte de una asunción que la condición del ser humano dictada por esta creencia es algo que fue establecido así desde el origen. Y como todo lo que forma la civilización en cuanto
a conocimientos, ideas, comprensiones de ciencias humanas, de religiones, espiritualidades, morales, políticas, y todo tipo de ideas que tienen que ver con juzgar o con crear una moralidad para una expectativa hacia nosotros, parten de principios que nosotros establecemos de antemano. Todo lo que formó el mundo en todos sus idiomas, todas sus culturas, tienen una premisa de principio. O sea, entonces, lo que el Gaia humanismo dice es, nunca nos dimos cuenta que reaccionamos a la situación en que nos encontramos de cierta manera y establecimos una necesidad de explicar algo que veíamos nos pasaba y no nos gustaba, o sea que terminábamos atacándonos a nosotros mismos, haciendo cosas que van contra la organización primaria, evolutiva de las formas vivientes, que es siempre progresar, abundar, empujar hacia adelante, vivir, existir, reproducir, respirar. O sea, esta fuerza única que se desplaza hacia adelante venía de repente atacada y matada por sí misma. O sea, en pocas palabras, la metáfora de que la especie vio que había cosas que no encuadraban intuitivamente. Por ejemplo, que matemos nuestros propios niños en una guerra que pensábamos era virtuosa y terminamos perdiendo niños de nuestra especie, familiares, destruyendo ciudades, a causa de algo que creamos nosotros mismos. Entonces, esto es un ejemplo de la condición humana que en tantas maneras comete injusticias contra sí misma. No estamos hablando del sufrimiento, del dolor, del desafío, de la dificultad de vivir en la Tierra por la biología, por las cuestiones, la biosfera, digamos, por la dificultad del cuerpo a subsistir, el hambre, el clima. Estamos hablando de algo que sucede en nuestra mente, que está alineada con un propósito único de vivir y avanzar, y notamos que esta misma mente en otros seres, en otros seres humanos, nos defraudaban, nos traicionaban a través de las cosas que nosotros creemos también. O sea, todo está bien hasta que de repente vemos que el otro, pensando lo mismo que nosotros pensábamos era correcto para avanzar y progresar, terminó haciéndonos daño a nosotros mismos. Y esto no puede, y esto expresado en muchas maneras. O sea, me viene el ejemplo de matar a nuestros propios niños en la guerra, pero por ejemplo, qué sé yo, hacer algo que termina destruyendo nuestro campo, nuestra única fuente de alimentación. Terminamos inventando algo para progresar, para trabajar menos y cultivar más y qué sé yo, y vemos que el fruto de nuestra inteligencia terminó haciéndonos mucho mal y poniéndonos más atrás de lo que estábamos antes, inclusive. Entonces, esto a la mente singular evolutiva, o sea, esto es lo que nos pasa, lo que nos pasó siempre, y especialmente al principio cuando empezamos a explorar nuestra inteligencia, produciendo una pregunta constante: ¿por qué nos sucede esto? ¿Por qué nos atacamos a nosotros mismos? ¿Por qué hacemos cosas que terminan yéndonos en contra? Eso es lo que la voluntad de la fuerza viviente que empuja en nuestras mentes a todos los seres vivientes hacia adelante, de repente se encuentra confrontado como pregunta. Entonces, tuvimos que contestar esa pregunta, porque no, es algo que no puede suceder, no encuadra, no tiene sentido, y hay una necesidad que el ser humano tiene, que puede llegar a ser desesperante, de entender por qué sucede eso. Siempre tenemos que saber por qué pasó eso. ¿Por qué no sucede? ¿Por qué se inundó el campo? Bueno, entendimos que la tierra llovió demasiado en la montaña, pero cuando tenemos que explicar por qué el mismo ser que soy yo
termina matando a mí. ¿Entendés? El paradigma alineado con el cual se confronta la mentalidad humana. Y eso genera la pregunta, ¿por qué? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, entonces, esa pregunta nunca en la historia de la humanidad fue contestada correctamente. Pero como había una necesidad de contestarla, de que sea respuesta, creamos explicaciones ficticias, básicamente. O sea, creamos un Dios que creó la Tierra y creó una dificultad, o sea, un desafío, que quiere que seamos algo mejor de lo que somos, por lo tanto nacemos con una parte inadecuada del pecado, del pecado, y estamos desafiados a hacer lo que Él quiere, lo que Él desea de nosotros, pero a su vez nos creó, ¿te das cuenta? O sea, que creó algo fallado. La explicación nuestra nunca realmente cierra, porque estamos contestándolo de una manera inventada que no es correcta. Entonces, cuando vos explicás algo que no es la manera en que es, vas a encontrar que no cierra, que no, pero eso tampoco puede ser. Y en efecto, las escrituras están llenas de contradicciones y termina siendo una cosa toda parabólica, o sea, con un montón de cosas contradictorias. Porque eso es lo que nosotros producimos eso, por nuestra necesidad de comprender lo que nos pasaba. Entonces, hicimos otras explicaciones y en otras civilizaciones han originado historias como, por ejemplo, qué sé yo, el sol o la Pele, la diosa de la lava, se peleó con la hermana, entonces cada vez que se enoja y se acuerda de la hermana, le manda el mal. Entonces los hawaianos pueden decir, es que, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo es que pasó este dolor? ¿Cómo fue que nos pasó esto no esperado, no anticipado? ¿O por qué me mató mi propio primo, traicionó a la persona que amaba, por ejemplo, a su esposa? Seguramente fue la hermana de Pele que se enojó, entonces, y esto nos calma, porque ahora tenemos una explicación para esta pregunta existencial. Bueno, esta, esto que nos pasa por otra razón, que nunca contemplamos como el origen de nuestro sufrimiento, de nuestros errores, de nuestras autodestrucciones. Y es que básicamente tenemos una relación discrepante, paradigmática, entre la capacidad de nuestra inteligencia lógica de inventar y empujar para sobrevivir con astucia caprichosa y infantilmente, eh, dominada también por dos aspectos de nuestra naturaleza, por algo que lo hace por bien, pero termina siendo estimulado por las partes de nuestra naturaleza primitiva que tienen temor, sospecho, miedo, avaricia, porque tiene miedo que se le acaben las cosas, que venga el hambre. Entonces las partes que evolucionaron en el miedo, en la preocupación, en los azotes de la tierra, no de nosotros mismos. O sea, lo que más condicionó la forma de la naturaleza humana no fue esta pregunta de ¿por qué ocurre la autodestrucción? ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué nos tropezamos? Lo que creó la mayoría de, digamos, el sospecho, el miedo primitivo, digamos, la gula de agarrar todo porque por ahí viene la hambruna, fue la condición terrenal que nos evolucionó a través del 99% de nuestra existencia. Entonces, en nuestra naturaleza se encuentra esta parte primitiva que trata de escapar al sufrimiento de la tierra, y está la parte que está bien armonizada con lo que simplemente es, o sea, lo bueno, lo que yo sé en mi corazón, que mis niños me quieren y yo los quiero y me necesitan, y comer es bueno para todos, y si estoy cansado tengo que dormir y eso me hace bien, y todas las verdades absolutas a las cuales siempre terminamos queriendo volver, porque
esta otra inteligencia lógica empuja, esta punta de lanza, digamos, quiere eh, salir corriendo de esta situación confusa y tener y garantizarse más poder, más seguridad, más garantías, más inventar esa, la capacidad inteligente, lógica de esta parte de nuestra mente es la que crea, inventa cosas para, siempre para poder subsistir con más éxito de lo que necesitamos. Por eso inventa, por eso vamos progresando gracias a ella, pero ella también no tiene el cable a tierra con la otra parte de nuestra mente que vive en la verdad. Le cuesta intuir, por ejemplo, que si continúo inventando, haciendo, resolviendo de esta manera, con este tipo de lógica, voy a terminar lastimando algo bueno y natural, a alguien en la familia o una cosa que tiene que ser de la manera que es. Y la voy a, o sea, es débil en esa intuición de que está por hacer mal las cosas. Entonces es como dos partes de nuestra mente que no se ponen de acuerdo y una tiene, tira más fuerte que la otra siempre tiene la razón, pero simplemente viene un poco como arrastrada y la que más prolifera, la inteligencia lógica, que siempre tropieza, es la que nos arrastra hacia el futuro y nos hace progresar. Pero es una relación de constante inestabilidad y tropiezo y, o sea, ahí es donde se produce que a causa de que yo permito que mi inteligencia, por ejemplo, para cazar con más eficacia un animal y poder no apeligrar mi vida, por ahora todo bien, invento un arma, qué bárbara, esta inteligencia lógica, mirá lo que hace, para poder comer sin apeligrar la vida, en salir a cazar con lanzas, ahora tengo una pistola, me escondo detrás de una roca y mato el oso, lo que sea que necesitamos comer. Y ese invento que trajo la precoz inteligencia astuta y impulsiva y muy capaz, trajo esa pistola, esa arma, ese rifle a la civilización y la dejó ahí entre nosotros y de repente uno agarra, la usa para otra cosa, pum, y termina matando otro ser humano en vez de un animal. Entonces, es como que, ¿cómo ocurren? ¿Por qué nos hacemos estos daños a nosotros mismos? ¿Por qué, cómo puede ser que algo que intencionamos hacer bien termine haciéndonos mal a nosotros mismos? Nosotros lo explicamos eso diciendo existe el mal, y el mal lo creó Dios también, porque mandó al diablo a que venga a la tierra también, y que hay un montón de cuentos distintos. Pero no es eso, es simplemente lo que nos pasa ahí mismo, dentro, o sea, contenido en la tierra, ya estamos explicados por la manera que somos. Este desbalance, este constante, esta traición no intencional por culpa de esta capacidad inteligente que tenemos, hace que continuamente nos lastimemos a nosotros mismos porque no sabemos utilizarla de una manera primaria, como quisiera la evolución, para el bien de la vida, para sanar, para progresar, para avanzar, para evolucionar, para tener más éxito, pero acorde a una comprensión de cómo debe ser la vida. Entonces, quizás, por ejemplo, para seguir con el mismo ejemplo, si nosotros siempre pensásemos en que lo que tiene razón es la mente primaria y las cosas que son, el presente que va con la evolución y es siempre verdadero y absoluto, siempre fuese parte del razonamiento y acompañaría siempre la inteligencia eh, analítica y lógica y precoz, ni bien estaba por inventar un rifle, hubiese dicho, pero esto puede caer en las manos de alguien que no sabría cómo usarlo, o se le ocurre usarlo de una manera impetuosa, arrebatada y termina haciendo mal. Entonces,
como si pensamos a veces, ¿viste? Tenemos ideas, por ejemplo, el arma se convierte en algo sagrado, que se respeta, que se guarda bajo llave. O sea, hay partes que tratan de armonizar bien esta disparidad, este desbalance, pero la tendencia no es esa. Tratamos a veces y a veces fracasamos, mayormente fracasamos a lo grande, como por ejemplo el segundo artículo de la Constitución de Estados Unidos que dice que todos tenemos derechos a tener un arma en la casa para defendernos contra un gobierno que fuese autoritario y qué sé yo, y tiene una explicación en su Constitución, pero mirá la sociedad en que viven. Este, salen estos que se creen que son, no sé, y a matar niños en una escuela. O sea, el fracaso del fruto de la mente lógica ahí está más que evidente porque caprichosamente la mayoría del tiempo la inteligencia lógica y analítica, la que inventa cosas, no armoniza con un conocimiento y una sabiduría de lo que somos en realidad en nuestra naturaleza, para bien y para no tan bien, para nuestros problemas, debilidades, inadecuacias, avaricias, apuros, desesperaciones, etcétera. No, entonces, la condición del ser humano es una que tiende siempre, inevitablemente, a tropezarse, que le vaya, a que tarde o temprano le falla. Por eso todas las ciencias fallan. Las ciencias son un intento a mejorar la condición natural, pero siempre termina inventando. Lo que pensaba era una solución, termina siendo un veneno, porque es lo que nos pasa. Eso explica la pregunta original, que es ¿por qué nos pasa esto? Ah, debe ser Dios. No era Dios. Dios, los creadores, nos dieron esta inteligencia para que vivamos mejor, para que no suframos lo que sufren los animales a causa de la tierra, el frío, el hambre, nos da una inteligencia, nos pone en un mundo donde tenemos la oportunidad de usar nuestra inteligencia para existir naturalmente, orgánicamente, en un mundo sin sufrir lo que cualquier otro cuerpo o ser viviente sufriría a manos de un planeta. O sea, que nos da la capacidad de que el planeta no sea algo que nos atemorice, que nos pueda matar con una enfermedad o nos dé frío, nos da una capacidad inteligente, pero como esa inteligencia parece ser, tiene como agregada, ¿no? Es como que no vino de la mano evolucionando con la especie, sino que fue como apurada, de alguna manera, por ellos o por algo que ocurre en todas las especies dominantes en los planetas quizás, pero de todas maneras, por el hecho mismo de que empuja rápidamente como una punta de lanza y desesperadamente quiere utilizar esa inteligencia al servicio de vivir más cómodo, pero no lo sabe hacer para satisfacer lo que nos satisface naturalmente. Ok, no es fácil de explicar, pero básicamente el humanismo de Gaia es este tipo de escuela de pensamiento. Una vez que se comprende bien, nos damos cuenta no solamente cómo es que arrancamos de cierta manera, sino que cómo nos pasa permanentemente, empieza a condicionar cómo razonamos cada cosa que hacemos, porque el pensamiento no puede ser solamente la voluntad arrogante y caprichosa de lo que quiero lograr con mi inteligencia, tiene que ser un constante acompañamiento de una conciencia de nuestras limitaciones y cómo somos, y lo lindo de cómo somos y cómo naturalmente vivimos en salud y nuestras necesidades a las cuales alcanza la tierra, nos basta con la tierra, y también nuestras partes que eh, tendemos a, por causa de cómo evolucionamos en el miedo, siendo que nos corrían y nos comían los animales, sufriendo o sea, evolucionamos terrenalmente en la dificultad, en el sufrimiento, en la amenaza de muerte,
por distintos motivos. Entonces ya está dentro nuestro una expectativa a asumir que hay motivo para tener miedo y o sospecho o preocupación y por lo tanto avaricia, apuro, impaciencia, gula y un montón de cosas que las hacemos porque queremos asegurarnos que no nos siga azotando la tierra. Y eso ya está parte de nuestra naturaleza, ya es parte, una parte que viene con nosotros y también viene la parte que sabe vivir tranquila, que evolucionó con familia, con sociedad, que la protege, que nos tiene en una situación estable. La colectividad siempre evolucionó junta, la colectividad es la primera, es la única manera en que piensa la evolución sus seres vivientes. Y nuestra inteligencia nos llevó a comenzar a pensar en el individuo y creamos ciencias humanas que describen cómo piensa un individuo, pero en realidad la comprensión del ser humano tiene que empezar por siempre saber que lo que más importa es la colectividad, la pluralidad, para poder entender inclusive cómo pensamos y por qué hacemos las cosas que hacemos. Entonces, de acá parte básicamente el Gaia humanismo. Y cada tema, por ejemplo, hablar de la sexualidad social de la especie, hablar de una propuesta de un idioma artificial diseñado para el futuro de la humanidad, hablar de cómo resolver nuestros conflictos entre naciones, o cómo reinterpretar y mejorar la condición de los países hispanos, por ejemplo. Todo se razonaría teniendo en cuenta la condición paradigmática inestable real del ser humano, que hasta el día de hoy asumimos que tenemos que defendernos de un mal que aparece por algún lado, que es culpa de Dios o culpa simplemente de que el ser humano nace defectuoso o algo así. Entonces, típicamente, por ejemplo, los ingleses te van a decir, los países que tienen poder militar te van a decir, la guerra siempre le va a suceder al ser humano. O sea que nunca va a haber paz y la mejor manera de tener paz es ser fuerte y tener armamento superior a los demás. Un montón de lógicas que es una filosofía con respecto a la guerra. No es una filosofía muy católica, este, pero tienen que ver con la manera en que hemos comprendido también nuestra condición existencial. O sea que el mal va a brotar de algún lado y hay que estar preparado. Eso no es así, no tiene por qué ser así, una vez que comprendemos que lo que nos pasa a nosotros, no porque algo o alguien nos introdujo un mal que va a asomarse y va a tratar de sabotear o destruir por algún lado o a través de alguien siempre sin que lo podamos anticipar porque vino del externo. No, esto, lo que llamamos el mal es simplemente algo que terminamos haciendo mal, equivocándonos, desilusionándonos y haciéndonos enojar porque pensé que se había acabado la memoria, nos termina haciendo enojar porque traiciona la única voluntad que tiene el progresar evolutivo, o sea, la fuerza vital de las formas vivientes, que es simplemente hacer, vivir, proliferar, comer, crecer, madurar y seguir empujando hacia adelante. No espera el cuestionamiento y se enoja cuando algo se le opone. El amor se enoja cuando viene traicionado porque no lo comprende, no lo quiere, solamente quiere vivir y empujar para adelante. Entonces, hay explicaciones que dicen por qué nos sentimos con ganas de traicionar y están avaladas por la explicación de base originaria que hemos dado a nuestra condición existencial. Eso es lo que hay que cambiar, la explicación originaria, que en realidad el mal no viene de afuera, es un efecto de nuestra condición de constante imbalance y inestabilidad,
que nos da rabia, que nos da frustración, que no nos esperamos de ser torpes ni reaccionar, ni de equivocarnos contra nosotros mismos, y cuando hacemos las cosas sin pensar sin tener en cuenta, considerar que nuestra tendencia va a ser a alejarnos de la expectativa de la mente natural, del orden, de la forma en que siempre nos va a ser la satisfacción única o mayoritaria o sea, ¿cómo te puedo decir? Por ejemplo, para dar un último ejemplo, eh, de la comida, por ejemplo. Nosotros evolucionamos comiendo de los árboles, agarrando la comida fresca, lavándola y comiéndola enseguida, no había heladeras, comíamos orgánico, comimos orgánico la mayoría de nuestro curso evolutivo. Después inventamos, hace 2 segundos, hablando evolutivamente, la heladera, conservadores, bueno, las cosas que preservan la comida, y nos acostumbramos a comer comida empaquetada, papas fritas y qué sé yo. Bueno, cuando aparece el movimiento, la revolución verdista, la comida ¿no? Verde, digamos, el movimiento ecologista de los años 60, que trajo también la manera de comer orgánica, sin preservantes, etcétera, empezamos a notar que era más rica la comida. Los tomates recién recogidos del campo, sin fertilizante ni nada, es como que explotan de pulpa, sabrosa en la boca. Y cuando vas al mercado te acostumbras a comer un tomate que está verde todavía, y lo apurás, todo duro, como si fuera una cosa dura en la ensalada. Y cuando de repente nos acostumbramos a eso, pero cuando comemos algo orgánico nos sabe mucho mejor. Eso tiene una explicación, porque reaccionamos intuitivamente a que es mejor, porque es lo que evolucionamos. La evolución nos da los parámetros y el estándar de lo que es óptimo y mejor para nosotros. Entonces, si nosotros evolucionamos criando a nuestros hijos en la familia, mandar un hijo a distancia que sea educado en escuelas extranjeras va a causar estreses, problemas, frustraciones, conflictos en la familia, entre la relación de los hijos y los padres. No porque haya ideologías buenas, ideologías malas, que es el mundo que formamos hasta ahora, que hay un bien y hay un mal que se compiten y que tenemos que averiguar qué es lo correcto y porque siempre hay algo equivocado. No, hay una referencia que es lo que está correcto, que está definida por la mayoría de lo que hemos evolucionado, hemos evolucionado haciéndonos. Y después está la capacidad de inventar algo completamente loco, nuevo, que puede servir para tener una civilización más capaz, que trae también la medicina y la ingeniería y las ideas complejas, artísticas o filosóficas, hermosas por su articulación intelectual y todo lo que quieras, pero con eso también vienen resultantes que nos hacen mal, como comer cosas envasadas o como que mandar a criar los hijos a una escuela privada, por ejemplo. Una no es tan mala como la otra, pero se entiende. Esa es nuestra condición, una relación de algo que continuamente se estira porque quiere hacer algo súper inteligente y alocado, que por ahí se acerca a pegarla, pero en realidad tiende constantemente a irse para otro lado y equivocarse, en todas nuestras ciencias. La relación entre estos dos extremos es lo que somos. La relación entre estas dos no hay un Dios que nos puso una trampa para que sea difícil
la vida, ni hay seres que de repente se despiertan un día y quieren ser malos, porque viene la parte primitiva que quiere matar y que matar a otro se encuentra dentro de todo el mundo y por lo tanto tenés que esperar de que alguien se convierta en un asesino un día. O sea, las maneras en que creemos la sociedad hoy son el resultado de haber contestado esa pregunta original de una manera. Y lo que propone el gaia-humanismo es que en realidad se responde de otra manera a la pregunta. Y al entenderlo distintamente de esto, resulta que entendemos por qué, por ejemplo, ocurre la criminalidad en la sociedad. No directamente decimos, bueno, agarremos los malos y pongamos en la cárcel y a los buenos, suerte y menos mal que hay algunos buenos. O sea, no es ese el mundo que generaría el gaia-humanismo. El gaia-humanismo directamente tendría, ¿qué le estamos haciendo a esta gente para que empiece a tan desesperadamente a agredir a otros de su propia especie, a tratar de transgredir y robar en vez de, qué sé yo, pedir o ganarse las cosas? Eh, ¿Qué es lo que le estamos enseñando? ¿Qué es lo que le estamos haciendo a la gente para que resulte esto? Para que resulte un crecimiento en la homosexualidad, para que resulte un egoísmo que opta caprichosamente por el aborto en vez de tratar de mantenernos en la cordura de que matar nuestro propio embarazo es lo más estúpido que puede llegar a ser cualquier especie viviente. No llegar a darse cuenta de eso es el resultado de haber creado un mundo donde simplemente existe el mal que se pelea con el bien. Entonces, todas las maneras en que razonamos las cosas a lo largo de la historia han sido el resultado de eso. En vez de darnos cuenta que lo que en realidad nos sucede es que hay como un desacuerdo y una falta de armonía entre una parte de nuestra inteligencia que es muy capaz y muy loca y muy caprichosa y muy talentosa, pero totalmente desquiciada y descoordinada con respecto a lo que nos hace bien, que es nuestra mente primaria. Esa condición de desbalance perpetua es lo que genera las cosas que luego nos van a suscitar preguntas. No, no puede ser eso. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué nos lastimamos a nosotros mismos? No es más, porque es Dios que quiso así, y bueno, la vida es un desafío. No, es porque somos nosotros que nos cuesta manejar nuestra inteligencia, nos cuesta mantenernos sintonizados con lo que nos va a hacer bien y tenemos ese ímpetu de caprichosamente lanzarnos y encima justificado porque la pregunta fue mal contestada. Contestamos de que no éramos nosotros, sino que es algo que nos hicieron de afuera del planeta. Y es algo simplemente que siempre estuvo con nosotros en el planeta. Entonces, adueñarnos de nuestra condición existencial es la manera de comenzar a salvarnos. Nos da, no es una esperanza. Una esperanza es algo que dice, ay, ojalá que Dios nos deje de castigar. No, es el primer paso hacia decir, bueno, entonces para que no nos siga pasando eso, tenemos que siempre tener en cuenta y considerar que lo que a nosotros nos gusta y nos hace bien está acá. Y vamos a ver lo que hace esta inteligencia supercapaz antes de que se apure y haga la suya. O sea, vamos a tenerla bajo control y dejarla que sea súper capaz y súper vanguardista, pero tenerla bajo control que no nos termine haciendo mal a nosotros mismos porque no estamos por naturaleza eh, formados o condicionados a poder dominar nuestra inteligencia con calma y con un sentido de país, algo como que nos han agregado y nunca vamos a poder tener facilidad en manejarla, esa inteligencia. Y esa es nuestra condición. O sea, estoy dando vueltas en lo mismo, creo, que se entiende, que se ve que estoy dando vueltas en lo mismo, porque es realmente la esencia de cambiar la zona de origen que luego da forma a todas nuestras problemáticas políticas, de instituciones sociales, de principios, ideas civiles, de manera en que pensamos con respecto a nuestros problemas sociales, todo básicamente. De ahí origina de esta
manera errada en comprender nuestra condición existencial. Ok, bueno, chao. Hasta la próxima.